Bienvenidos. En esta sesión vamos a presentar un método alternativo para la solución de problemas de programación lineal llamado el método de la M. Este método nos va a ser de utilidad cuando en un problema de programación lineal no encontramos o no ocurre la existencia de una variable de holgura, debido a que alguna de las restricciones se presenta ya como una ecuación, es decir, hay una igualdad, o tiene una eh, restricción en donde se establece el mayor o igual que. Entonces, cuando esta situación ocurre, vamos a agregar lo que llamamos una variable artificial para su solución. Eh, la inclusión de una variable artificial en problemas de programación lineal que presentan las situaciones de igualdad o de mayor o igual, va a permitir aprovechar las herramientas que hemos desarrollado en el método simplex para los problemas de programación lineal con variables de holgura y podamos presentar soluciones básicas para utilizarlas en la tabla inicial simplex. Bien, sin embargo, cuando nosotros hacemos eso, recordemos que las variables artificiales no van a pertenecer al problema y van a ser eliminadas mediante un artificio. Es decir, vamos a tener que hacer un pequeño arreglo y a ese pequeño arreglo que vamos a hacer, a esa circunstancia, es a lo que le llamamos el método de la M. Bien, ese artificio consistirá en penalizar las variables artificiales en la función objetivo. Entonces, veamos la regla de penalización para variables artificiales. La regla dice así: dado un valor m, un valor positivo, que es un valor positivo suficientemente grande, es decir, matemáticamente m puede llegar al infinito, es infinita, el coeficiente objetivo de una variable artificial representa una penalización apropiada si el coeficiente objetivo de la variable artificial es menos m en problemas de maximización y m en problemas de minimización. ¿Sí? Entonces, lo que estamos diciendo es que el método de la m va a consistir en incorporar un valor, en este caso el que llamamos valor m, y vamos a partir de la presencia de variables artificiales, m se encontrará penalizada en la función objetivo. Muy bien. Entonces, consideremos el siguiente caso. Consideremos que vamos a minimizar, el objetivo es minimizar z. Vemos aquí que z es igual a 4x1 más x2. Y cuando observamos las restricciones, está sujeto a estas restricciones: 3x1 más x2 igual a 3. Esta restricción ya se está presentando en forma de ecuación. Luego, tomamos la siguiente restricción: 4x1 más 3x2 es mayor o igual a 6 y x1 más 2x2 es menor o igual a 4. Entonces, observamos que la única de las ecuaciones, la única que podría tener variable de holgura, es la tercera ecuación. La segunda ecuación presenta una situación donde no hay variable de holgura, esto sería mayor o igual a 6, y la primera ecuación ya se presenta, la primera restricción ya se presenta como ecuación. Bien, entonces aquí hay dos casos. Estas dos primeras ecuaciones
van a presentar un problema. Entonces, podemos agregar, vamos a agregar en este caso, en la segunda ecuación, vamos a agregar una x3 como variable de superávit. Y agregamos una x4 como variable de holgura. Al hacer esto, es decir, aquí si yo agrego x3, le sumo una x3 como variable de superávit y en x4 y agrego una x4 como variable de holgura, ya voy a poder presentar, es decir, ya voy a lograr que todo el modelo de las restricciones se presente en forma de ecuación. Veamos cómo eso ocurre. Dice, el problema en forma de ecuación, una vez que he agregado las variables, perdón, aquí la variable superávit de restar, una vez que hemos hecho el agregar esta x3 como variable de superávit, recuerden que estamos diciendo que esto es mayor, entonces tengo que quitarle lo que sobra y aquí sumarle lo que falta. De esta manera ya tenemos aquí, presentamos ya el modelo de restricciones en forma de ecuación. Sin embargo, la tercera ecuación es la que tiene variable de holgura. Y las ecuaciones 1 y 2 no tienen variable de holgura. Recuerden que esta originalmente ya venía como ecuación. Esta tenía una variable de superávit, pero no tiene variable de holgura. Entonces, para poder actuar, vamos a agregar las variables artificiales R1 y R2. Es decir, aquí le voy a sumar R1 y aquí voy a sumar R2. Entonces, estas variables artificiales van a funcionar como variables de holgura. Y para que esto no se altere, voy a penalizar en la función objetivo. Aquí tengo la R1 multiplicada por M más la R2 multiplicada por M. Esta parte es importante en el método, por eso se le llama método de la M. Entonces, una vez que hemos agregado las variables artificiales R1 y R2, entonces ya podemos considerarlas como variables de holgura. Y eso es importante porque en este sentido, el modelo ya se puede, para este modelo, donde ya hay suficientes variables de holgura, podemos trabajar el método, las herramientas que hemos encontrado en el método simple. Podemos observar que como variables no básicas podemos proponer a x1, x2 y x3, es decir, este x1 sería 0, este x2 sería 0 y este x3 sería 0. Serían las variables no básicas. Recordemos que para el método simplex, aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 variables y tengo 3 ecuaciones. La cantidad de variables no básicas que debo poner son n, que es el número de variables, que sería 6, menos el número de ecuaciones, que sería 3. Entonces puedo escoger 3 variables no básicas. Entonces, haciendo 0 las variables x1, x2, x3, voy a observar que entonces obtendría la solución básica R1 igual a 3, y aquí lo vemos, ¿no? Si x1 es 0, x2 es 0, entonces R1 es 3. Para este caso, x1 es 0, esto es 0, x2 es 0, x3 es 0, entonces R2 es 6, y x1 es 0, 2x2 es 0, entonces x4 es 4. Entonces, eligiendo como variables básicas x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x3 igual a 0, obtenemos que R1 es 3, R2 es 6 y X4 es 4. Como solución básica de las variables no básicas, obtengo una solución básica. Bien, entonces M, una característica que debe tener M,
M se penaliza y debe ser un valor bastante grande respecto a los coeficientes originales en la función objetivo. Ese es un requisito importante. Entonces, podemos utilizar M igual a 100 en la tabla simple de inicio. ¿Sale? Bueno, aquí veo que uno de los coeficientes en la función objetivo es 4. Y aquí tendría yo un valor 1 y pues 100 podemos considerarlo suficientemente grande. Bien, entonces la tabla simplex de inicio, en la tabla simple de inicio tendría yo las variables x1, x2, x3, r1, r2 y x4, donde z es menos 4, esto es como igualando a 0, la ecuación original de la función objetivo tendría yo que x menos 4, menos 1 de coeficiente, el x3 no existe, es 0, y los coeficientes de R1 sería menos 100, y R2 sería menos 100, y x4 es 0. Lo demás sale de forma natural de las restricciones, y estoy estableciendo mis variables básicas R1, R2 y x4, que tengo aquí, R1, R2 y x4. Entonces estos coeficientes salen de la primera restricción, segunda restricción y tercera restricción. Sin embargo, hay una anomalía. En el caso en que R1 es 100, R1 es 3 y R2 es 6, pues al hacer las cuentas Z no será exactamente 0. Entonces tenemos que corregir esta parte de la tabla, ¿no? Entonces recordemos que la solución no básica es que las x de la 1 a la 3 son 0 y la solución básica R1 es 3, R2 es 6 y x2, x4 es 4. Entonces, si sustituyo eso en la función objetivo, voy a tener que 4 por x1 más x2 más 100 por r1 más 100 por r2. Cuando x1 es 0 y x2 es 0, resulta que z es igual a 900. Entonces, por eso aquí no podemos estar tranquilos porque la solución está mostrando que es 0. Así que tenemos que acomodar algunas cosas. Si yo despejo de la R1 y R2 de la ecuación 1 y 2 de las restricciones, es decir, tomo esta R1 y la despejo, voy a tener 3 menos 3x1 más menos x2 y R2 sería 6 menos 4x1 menos 3x2 más x3. Si yo hago ese despeje en las restricciones, voy a obtener y sustituyo en la tabla inicial, es decir, aquí esta R1, ahora sería 3 menos 3x1 y esta R2 sería 6 menos 4x1 menos 3x2 más x3. Si hago estas sustituciones, como digo acá, en la tabla simplex, cuando hago estas dos las sustituyo aquí, entonces voy a tener términos de x1, de x2, todo va a quedar en términos de x1, x2 y x3 al hacer la sustitución. Desarrollando y haciendo el álgebra, nos queda que z es igual a menos 696 menos 399 por x2 más 100x3 menos 900. Haciendo esto, entonces la tabla inicial simplex, ya expresada con esta modificación, me quedaría como vemos aquí, z igual a, esto es negativo, pasa al lado izquierdo como positivo, sería 696. x2 es menos 390, multiplicado por 399, pasa al otro lado como positivo. 100x3 pasa el 100 como negativo. R1, aplicando las condiciones en donde R1 es 0,
R2 es 0, porque aquí ya no aparecen. X4 también es 0. Y cuando para la solución inicial, para las condiciones no básicas, donde X1, X2 y X3 son 0, entonces resulta que Z es igual a 900. Bien, entonces lo demás no cambia. Y con esto, entonces, aplicando las condiciones de optimalidad y factibilidad, es decir, tomando el valor más negativo y luego la relación entre la variable de entrada y la variable de salida, como en el método simplex, entonces podemos ya operar eliminando en la tabla el primer valor. Es decir, el método de factibilidad me dice que debo tomar el valor más negativo o más positivo ya en la tabla. Entonces, para hacer la variable de entrada. Entonces, tomando aquí X1, 696 sería el valor más negativo en la función objetivo. Entonces, esa es una condición de factibilidad. Entonces, la condición de factibilidad me dice que X1 sería la variable que va a entrar, y por la condición de optimalidad tendría yo que revisar la relación entre la solución y la columna de X1 para saber cuál de estas variables va a salir. Entonces observo que 3 entre 3 me da 1, 6 entre 4 es mayor que 1 y 4 entre 1 es 4. Entonces la condición de optimalidad dice que tengo que tomar el valor que sea menor, en este caso es 3. Así que a partir de la condición de factibilidad tomando el valor más negativo, entra X1 y por la condición de optimalidad sale R1. Ahora sí, reduciendo por utilizando Gauss, haciendo operaciones en filas y columnas, entonces obtengo que ahora X2 es sale R1 y entra X1. Y entonces ahora entra X2 como el valor más negativo y realizo y continúo realizando las operaciones de eliminación. De esta manera y haciendo esto de forma sucesiva, voy a obtener la solución del problema. X1 me va a resultar como 2 quintos, X2 como 9 quintos y Z va a ser igual a 17 quintos. Bien, recordemos entonces que lo que hemos hecho ha sido incorporar en la función objetivo una variable m y dos variables artificiales r para poder arreglar el problema original donde aparece una de las restricciones ya como igualdad y otra de las restricciones ya como superávit, como mayor que, es decir, se tiene que agregar una variable de superávit. Y agregando las variables artificiales podemos ocupar lo que ya hemos revisado, las técnicas que ya hemos revisado del método simple. Bueno, te agradezco tu atención y nos vemos en la próxima clase.